Joaquín Fernández ha sido, por desgracia, un asesino múltiple que cambió la forma de vida en la provincia de Castellón hace ya muchos años. Era un chico normal, en teoría, trabajaba en una compañía aseguradora, su trabajo lo hacía perfecto, llevaba una vida totalmente normal, vivía con su madre, tenía su novia, pero después en sus horas libres se dedicaba a asesinar chicas. Durante la investigación nos enteramos que había agredido a una chica, a María José. Según sacamos las investigaciones, porque no estábamos en ese caso entonces, pues parece ser que la atropelló. Hay un camino que va de Benicàssim a Castellón, que la gente de marcha la cogía porque no había controles de alcoholemia y tal, y esa chica venía en un ciclomotor y él venía con un coche detrás. La atropelló, queriendo atropellarla, vamos, que fue evitable. Y él se bajó para atenderla, como que había sido un error y tal, la cogió porque se rompió, creo que fue un tobillo o una pierna, se ofreció él para llevarla al hospital, la chica accedió y antes de llegar al hospital la violó y luego la dejó abandonada cerca del hospital. Un presunto violador de una joven de 18 años a la que atropelló con su coche en un camino vecinal de Castellón y que se ofreció a trasladarla a un hospital y abusó sexualmente de ella antes de llevarla al centro médico, ha sido detenido por la policía. La chica interpuso una denuncia, creo que hay una persona, un agricultor que estaba entre los naranjos que vio el coche y vio el accidente y vio la matrícula y se detuvo a Joaquín Fernández. Él fue condenado por un delito de violación en 1990. Lo condenaron a 14 años de reclusión, de los que cumplió la mitad. Y salió de la cárcel en libertad condicional el 4 de abril de 1995. Nadie de su entorno, cuando fue detenido la primera vez por la violación de María José, creía que podía ser el autor de este grave delito. De hecho, su madre lo defendió, escribió una carta donde criticaba a la víctima, incluso la acusaba de mentir, y convirtieron a una joven que había sufrido una agresión sexual y la culpabilizaban a ella en vez de defenderla como víctima. Hemos creado un culto a la estética llegando incluso al narcisismo. Yo no estoy exento de ese mal. Contra gustos no hay nada escrito. Yo puedo odiar a alguien y reconocer que es bello. Tras la muerte, con un poco de suerte, todavía nos recordarán generaciones posteriores por nuestras obras e ideas. Joaquín Fernández era muy buena persona. En el pueblo, en Castellón, pues se creó una plataforma para pedir su libertad en la cárcel y creo que estuvo 4 o 5 años, o 6 como máximo. La madre se volcó muchísimo para que soltara en libertad, su buena conducta en la cárcel. Trabajó en diferentes módulos, llegó a rebajar esa pena, consiguió sus primeros permisos penitenciarios. Cuando Joaquín lleva 6 años cumplidos de su condena de 14, obtiene la libertad condicional por su buen comportamiento, por sus trabajos en la cárcel. En definitiva, daba la sensación de estar perfectamente adaptado a la vida social como un ciudadano normal, pero sin embargo no fue así. La verdad es que él consiguió engañar a su entorno familiar, pero también a los funcionarios de prisiones, a los que iban a evaluarlo en esa junta de tratamiento para luego decidir concederle esa libertad provisional. Salió de la cárcel en libertad condicional el 4 de abril de 1995. Evidentemente engañó al equipo de tratamiento penitenciario, puesto que pensaron que no iba a delinquir. Él tenía una capacidad extraordinaria de simulación. Fue objeto de varias redenciones de pena extraordinarias, llegó a entrevistar por escrito al presidente de la Audiencia de Castellón, colaboró en concursos de postales navideñas, estudió, realizó estudios. Él reanuda su vida, encuentra trabajo en una compañía de seguros y solo tiene una visita al mes con la trabajadora social, la persona que tenía que controlar pues a Joaquín Fernández para que no volviera a delinquir. Esa libertad vigilada, después tanto la Guardia Civil como la Fiscalía de Castellón pues se dieron cuenta de que no fue óptima y que no detectaron ese comportamiento agresivo, violento. Salió a la calle y creo que al mes o 2 meses fue cuando atacó a su segunda víctima.
Sonia Rubio fue, digamos, la víctima que abrió la caja de Pandora. Esta es una chica, era una profesora de inglés, que llegó aquel día de Londres, dejó la maleta en el apartamento de sus padres en la cama sin deshacer. Se arregló y salió a cenar con los amigos que tenían a despedir en la mina. Se fue de cena con sus amigas y amigos porque le apetecía, llevaba tiempo fuera de España. Estuvimos tomando copas por allí y la pareja bueno, la chica y el chico se iban a Inglaterra el día siguiente, pues decidieron irse un poco antes, entonces ya únicamente nos quedamos nosotras tres. Nos quedamos Sonia, Chelo y yo. Y bueno, pues estuvimos tomando copas por allí por el pueblo y luego nos fuimos a la inauguración de una discoteca que se llama Casino. A ciertas horas de la noche, ella ya estaba cansada. Porque había estado cuidando a mi abuela y había estado preparando trabajo y tal, pues salía a las 4:30, estaba cansada y decidieron ir a Jardines a buscar algún amigo que tuviera vehículo para que las pudiera traer a casa. Estaban cansadas ella y otra amiga. Nadie la quiso acompañar hasta el apartamento de sus padres y se fue andando. Del punto en que desapareció, está a 1 kilómetro escaso de aquí. Entonces, pues en vez de que no había nadie, pues decidieron venir a pie. Es cuando llega Joaquín Ferrandi, que seguramente se conociesen de vista, que eso es un problema que hay, que conoces a alguien de vista, de verla en un sitio a diario y te crees que la conoces, y no la conoces de nada. Y eso quizás fue su gran error. Tenía un aspecto agradable, un aspecto simpático, generaba confianza y todas sus víctimas subieron voluntariamente a su vehículo. El problema con Sonia fue que cuando pasó sobre la calle en la que tenían el apartamento sus padres, ella ya se imaginó que algo malo le iba a suceder y es cuando empezó a gritar. Él la debió golpear, la debió atarantar, la debió dejar medio desmayada, la ató y la amordazó. Y luego la llevó a un lugar solitario entre Benicàssim y Oropesa, fuera de la vista de la gente, y allí procedió a matarla mediante estrangulación. Ella vino hacia aquí y la otra amiga fue hacia la otra parte. La otra amiga sí llegó a su casa, o sea, eso fue como, no sé si fue elegir a voleo o cómo fue. Y de verdad, pues aquí no había nada. Sonia tenía que llegar a los apartamentos, que estaban a 1 kilómetro de distancia más o menos, y no llegó nunca. Fueron a la inauguración de Casino y como ella estaba cansada porque había estado cuidando a mi abuela y había estado preparando sus trabajos y tal, pues salía a las 4:30, estaba cansada y decidieron ir a Jardines a buscar algún amigo que tuviera vehículo. Conforme iban pasando las horas y llegó la madrugada, la familia contactan con sus amigos y se dan cuenta de que esa desaparición no es voluntaria. Su hermana, la vecina del fiscal, de Juan Salón, e incluso le pide, ¿no?, ayuda para que se tome más interés, si cabe, en el caso. La desaparición de Sonia fue muy mediática porque sus padres se movilizaron, acudieron a los medios de comunicación, sus amigos, sus familiares convocaron manifestaciones y la verdad es que yo me acuerdo que los medios de comunicación, un poco en mantener en vivo esa búsqueda, ¿no?, pues publicamos un montón de veces su fotografía, la de Sonia Rubio, y era una manera de mantener activa ese operativo de búsqueda porque era una desaparición preocupante. Hoy, 2 de agosto, se cumple precisamente un mes de la extraña desaparición de la joven Sonia Rubio. La joven de 25 años desapareció el pasado 2 de julio en la localidad castellonense de Benicàssim. La policía sigue sin encontrar pistas fiables para encontrar su paradero. La presión era brutal. La desaparición de Sonia desde el minuto 0 se sabía que no era normal. Nosotros primero lo tratamos como una desaparición, pero con muchísimo riesgo. Una chica que viene de Londres, viene a casa de sus padres, deja la maleta, se va con los amigos, no tiene ninguna intención de irse a ningún sitio.
Entonces, del principio no nos gustó. Eso no se lo puedes decir a la familia, pero tú sabes lo que hay algo raro detrás. Van pasando los meses y la familia cada vez es más pesimista, la Guardia Civil también. No encontraban respuestas, no había ninguna pista de su paradero. Estaban investigando a su círculo de amistades, pero bueno, todas las indagaciones que hacían no arrojaban luz, ninguna luz. Pues ella tiene que estar muy mal. Ella tiene que estar muy mal. Ella es una persona fuerte, sabe lo que quiere, pero ante una situación así yo creo que ella estará pues padeciendo por ella y por nosotros. Estamos como el primer día, una incertidumbre total, una desesperación inmensa de no saber absolutamente nada. Los padres llaman, claro, normal asustados, porque Sonia no era una chica que se iba de casa sin avisar, en fin, era muy familiar, avisaba a los padres, oye, voy a tardar. Entonces, como no llegó, pues enseguida pusieron la denuncia, enseguida. Se realizó una búsqueda, se crea una plataforma en Castellón en busca de Sonia, había un periódico local que todos los días iba contando los días un día de desaparecida, 2 días de... Sí, en fin, y todos los días lo veíamos. Tenemos la presión de nuestros jefes, la presión de la gente, la presión, vamos, de todo el mundo, porque era un caso muy sonado, casi todo, no sé si eran los viernes o se ponían a hacer una manifestación en Castellón sobre Sonia, una presión muy bestial. Bueno, queremos expresar nuestra indignación por la desaparición, la trágica desaparición de Sonia y al mismo tiempo agradecer la ayuda que hemos recibido de todas las personas de la población de Castellón, Benicàssim, de diversas entidades y la colaboración que hemos recibido de los medios de comunicación por esta parte. Como un poco de desesperación, pues intervinimos muchísimos teléfonos, cogimos muchísima gente, para nosotros todo el mundo era culpable, todo el mundo era culpable. Benicàssim creo que lo levantamos de arriba abajo porque fue una investigación durísima, muy dura. Y claro, Sonia no aparecía porque los padres seguían pensando que a Sonia le había pasado algo. Aprovecho desde aquí para pedir la ayuda de toda la población que haya podido ver algo aquella noche o que durante este mes tan angustioso que estamos pasando haya observado alguna actitud extraña en algún vecino, algún comportamiento raro. Y aprovecho también para pedir, si me están viendo las personas que la pudieran tener retenida, que por favor que la dejen volver a casa lo antes posible. Se hizo un despliegue, creo que a nivel nacional, de las veces que llenamos prácticamente todos los aeropuertos del mundo con el cartel de Sonia. Eso nunca se había hecho así. Colaboraron los amigos, vamos, toda la ciudad estaba volcada con ella, pero sirvió de poco. Hubo muchas falsos avisos pero no apareció Sonia más. La autopsia confirma que el cadáver hallado ayer en Castellón es el de Sonia Rubio, la joven profesora de 25 años de edad que desapareció hace 4 meses y medio en Benicàssim cuando volvía a su casa desde una discoteca. Me acuerdo que aquel día estábamos viniendo de Vinaròs y nos llaman por la emisora de que había aparecido un cadáver, unos restos óseos de un cadáver en la zona de Benicàssim y Oropesa. Nosotros ya, como llevábamos a Sonia en la cabeza, imaginábamos que era ella. Entonces, vivimos todo lo rápido que pudimos y nos encontramos pues un cuerpo, no sé, momificado totalmente, que como había llovido unos días antes, pues parece ser que le había escurrido y había salido como una mano y se veía pues eso, un cuerpo totalmente momificado allí. El cuerpo de Sonia tarda bastante en encontrarse, aunque estaba en una zona que parece muy fácil que apareciese antes. Pero había un vertedero incontrolado que echaban animales muertos y cosas así, y eso volvió locos a nuestros perros. A los perros tuvo que ser eso, los descontroló. Y hasta que un día un cazador, que fue a hacer sus necesidades a esa zona un poco más arriba de eso, encuentra el cuerpo. Se le veía que tenía las bragas en la boca, una cinta y estaba maniatada con el sujetador. Ahí ya hicimos la identificación, identificamos que era Sonia. Y pues eso, viene a avisar a los padres, avisar a la familia y viene otra presión más, que es ahora hay que buscar al asesino de esa.
Después de las movilizaciones y bueno, la extraña desaparición de Sonia, la Guardia Civil centró esas primeras investigaciones en su círculo de amistades. En ese círculo no estaba Joaquín Fernández. Mientras estaban buscando a Sonia y se celebraron estas manifestaciones, habían desaparecido también otras 3 mujeres en la zona de Villarreal. A Sonia la matan el 2 de julio del 95 y entre agosto y septiembre, en fechas que no pudimos concretar nunca, porque ni siquiera él la recordaba, mata a 3, a Natalia, a Mercedes y a Francisca, que ejercían la prostitución en la zona de Buenarriu, o sea, alrededor del río Mijares, en término municipal de Villarreal. Sus familias no acudieron tan pronto como hicieron los padres de Sonia Rubio a los medios de comunicación, a la Guardia Civil para interesarse por esas investigaciones. De hecho, las denuncias de desaparición las hacen bastantes días después. No recuerdan ni siquiera la fecha exacta en la que la vieron la última vez con vida. El hecho de que fueran familias desestructuradas pues provocó un poco que ralentizar toda esa investigación, no encontrar pistas y luego también no relacionar este caso con el de Sonia por esa diferencia de grupo social y de perfil, ¿no?, de las víctimas. Unas desaparecen en zona de prostitución, mientras que Sonia Rubio había desaparecido en una zona de ocio de Benicàssim. La crónica casi de sucesos la completamos con la aparición de 2 cadáveres en los últimos días en la localidad castellonense de Villarreal. Las autopsias han revelado que la muerte en ambos casos se produjo de forma violenta. Se trata de 2 mujeres de edades comprendidas entre los 20 y 30 años aún sin identificar, que según las investigaciones policiales podrían estar relacionadas de alguna manera. Cuando aparece el cuerpo de Natalia Archelós y la identifican, es cuando la Policía Nacional se da cuenta que está investigando un crimen. Además, faltaban otras 2 mujeres que eran amigas de Natalia, Paqui Salas y Mercedes Vélez, y esa investigación se centra en localizar también a estas 2 mujeres. En un principio se creía incluso que podían estar vivas, ¿no? Se centró esa primera investigación en un proxeneta que le llamaban el francés, que había tenido algunos problemas con las 3 mujeres. Hay algo muy grande, en droga, en prostitución, en fin, cosas muy raras. No se descartaba que hubiese sido una desaparición voluntaria, por lo menos en la primera. Luego, cuando ya empieza la búsqueda en esa zona muy concreta de Villarreal, en Buenarriu, es cuando encuentran a los pocos días el segundo cuerpo y poco después el tercero. Y es que ocultaba también los cadáveres, que nunca se descubrió uno reciente. Estaban todos momificados cuando se descubrieron. Parece ser que es una mujer, no se puede confirmar, lo digo por la mata de pelo. Aún están investigando el cadáver, por lo menos creo que es de más de 2 años, es decir, no es una cosa que estemos ahora temerosos o preocupados porque pase algo, sino parece que ha pasado todo esto de hace tiempo. Las mató en agosto y septiembre y no se descubrieron sus cadáveres hasta el 27 de enero, entre el 27 de enero del año siguiente, 96, y el 2 de febrero del 96 se descubren los 3 cadáveres separados unos 150 metros detrás de Buenarriu. Con lo de Sonia pasó lo mismo. La asesinó el 2 de julio y su cadáver se descubrió el 20 de noviembre siguiente. Claro, se hizo una búsqueda y como el otro estaba cercano, se descubrió el segundo. Luego ya se hizo una búsqueda a propósito y apareció el tercero. Pero esto se incoó un sumario por el juzgado de Villarreal número 2. Entonces ahí ya, con otros investigadores, otros jueces, otros fiscales. Estaban ante 3 mujeres cuyo método utilizado para quitarles la vida había sido la asfixia mecánica, las habían estrangulado. Ya tenían pruebas de un triple crimen, pero seguían sin relacionar este caso con el de Sonia Rubio. ¿Por qué? Porque los asesinatos de Natalia, de Paqui y de Mercedes los llevaba el grupo de homicidios de la Policía Nacional de Castellón, mientras que la desaparición de Sonia Rubio
la llevaba la Guardia Civil. Muy buenas noches. Un psicópata, asesino de prostitutas, anda suelto. Todas ellas fueron estranguladas y sus cadáveres medio desnudos aparecieron semi-enterrados. Son muchas coincidencias. Se barajan dos hipótesis: que fueran asesinadas o bien por un psicópata o bien por una banda dedicada a la prostitución. Ahora, todo este asunto se relaciona con la muerte de la joven Sonia Rubio, una profesora de 25 años de edad que desapareció en julio del 95 en las inmediaciones de la también localidad castellonense de Benicassim. La presión mediática fue muy grande. La Policía Nacional tenía el foco de los medios de comunicación, del delegado del gobierno, de sus superiores de Valencia y de Madrid. Había una presión muy grande sobre esos investigadores, lo que provoca que se precipiten a la hora de buscar esos sospechosos. Encuentran a uno, a Claudio Alba, que tenía la oportunidad de haber cometido esos crímenes. Conocía a estas chicas y en algunas veces había estado con ellas, y de ahí viene su relación con ellas. En principio es el único detenido y no tenemos colaboradores ni cómplices. A finales de febrero del 98 ya fueron apareciendo indicios mucho más fuertes, mucho más sólidos de que podía no ser el Claudio Alba el autor de sus asesinatos. No había ningún móvil. Claudio Alba reconoce que era cliente de las tres mujeres, pero él niega desde el minuto uno su participación en los crímenes. Yo la conocía de la prostitución, pero que yo lo único que hice con aquella chica fue darle de comer una noche que la invité a cenar. El que lo hizo cuando se enteró de que me habían metido a mí por ese caso, pues el tío estaría vacilando allí como un cosaco, diciendo: mira, ya han cogido a un gilipollas y está pagando lo que he hecho yo. A mí me amenazaron 40.000 veces de muerte y me dijeron que si algún día me sacaban de aquella celda, que me matarían. Joaquín Fernández ha sido, por desgracia, un asesino múltiple que cambió la forma de vida en la provincia de Castellón hace ya muchos años. Durante la investigación nos enteramos que en el año 69 había agredido a una chica, a María José, y esa chica venía en un ciclomotor y él venía con un coche detrás. La cogió y antes de llegar al hospital la violó. Nadie de su entorno, cuando fue detenido la primera vez por la violación de María José, creía que podía ser el autor de este grave delito. Consiguió engañar a los funcionarios de prisiones para luego decidir concederle esa libertad provisional. Él reanuda su vida, encuentra trabajo en una compañía de seguros. Sonia Rubio fue, digamos, la víctima que abrió la caja de Pandora. Desde el minuto cero se sabía que no era normal. Van pasando los meses y la familia cada vez es más pesimista, la Guardia Civil también. Nos llaman por la emisora de que había aparecido unos restos óseos de un cadáver en la zona de Benicassim, en Oropesa. Y nos encontramos pues un cuerpo momificado. Él la debió golpear, la debió atarantar, la debió dejar medio desmayada, la ató y la amordazó. Mientras estaban buscando a Sonia y se celebraban estas manifestaciones, habían desaparecido también otras 3 mujeres en la zona de Villarreal. Mata a 3, a Natalia, a Mercedes y a Francisca, que ejercían la prostitución en la zona de Buenarriu. Había una presión muy grande sobre esos investigadores, lo que provoca que se precipiten. Tenemos a una joven desaparecida, Sonia Rubio, a 3 jóvenes asesinadas en la zona de Buenarriu, en Villarreal, y a un inocente que está en prisión y que la policía tiene pruebas muy débiles contra él. Hay un momento de las investigaciones de la Guardia Civil y la policía en la que tenemos a una joven desaparecida, Sonia Rubio, a 3 jóvenes asesinadas en la zona de Buenarriu, en Villarreal, y a un inocente que está en prisión, a un hombre que está negando haber cometido esos crímenes y que la policía tiene pruebas muy débiles contra él. Es curioso, al principio no se descubrió nada, pero si bien lo pensamos,
Cuando mata a Sonia hay un gran alboroto mediático. La policía de Castellón asegura que se tienen indicios de que el asesino de Sonia Rubio es también el responsable de otros 2 crímenes de las mismas características. La muerte violenta de las 3 mujeres tuvo lugar entre 1995 y 1996. Joaquín Fernández Ventura era una persona extraordinaria en el sentido literal de la palabra, o sea, de fuera de lo ordinario. Era listo, muy listo, tenía una presencia muy agradable, lo cual hacía que fuera atractivo para las personas que subieran a su coche. Sale de caza, entre comillas, que era cuando él por la noche buscaba a sus víctimas para agredirlas sexualmente en una primera etapa y luego para matarlas. Siempre eran palabras agradables, palabras amables, su hablar era además suave y eso generaba, o sea, una confianza que, unida a su aspecto beatífico, pues hacía que las chicas pudieran subir a su coche libremente sin pensar que nada malo les sucedería. Él actuaba en las zonas que buscaba chicas, pues bueno, pues de mucha marcha, él tenía buena presencia y se la medio ligaba o caía bien. Claudio Alba, pocos meses después de ingresar en prisión, la Policía Nacional no avanza en esas investigaciones, no encuentran más pruebas contra Claudio Alba y su abogada, Silvia Vicente, pues pide su libertad, pero la Policía Nacional siguió investigándolo. Él tenía que firmar cada cierto tiempo en el juzgado. Después de estar varias semanas en libertad, la policía le vuelve a citar para tomarle declaración. Digamos que la policía siguió investigando a Claudio Alba, convencido de que podía estar detrás de estos crímenes. Cuando Claudio Alba llevaba 2 meses en prisión, ocurre algo que da un vuelco a la investigación, y es el macabro hallazgo en una balsa de Honda del cadáver de Amelia Sandra García, otra joven que había desaparecido en extrañas circunstancias en una zona de ocio en un polígono industrial de Castellón. Abrimos la crónica de sucesos con el hallazgo de un nuevo cadáver en Castellón. No ha podido ser identificado aún, ni siquiera su sexo. El mutismo absoluto sobre las investigaciones no ayuda a tranquilizar a la población. Recibimos un aviso de que hay un cadáver en un pantano de una antigua mina de arcilla de aquí de Honda y nos acercamos al sitio. Creo que lo encontró un pastor que estaba con unas ovejas. Al principio se creía que era una oveja ahogada porque no se veía bien si era un cuerpo o no. Y cuando nos acercamos allí, bueno, llamamos bomberos y nos creíamos que era un hombre. Estaban labrando y vimos algo que no era normal, el chaval aquel, y fuimos allí y vimos que era prácticamente, y para mí, dije, esto parece una persona. Y fuimos enseguida a dar cuenta y nada más. Yo ya no me arrimé allí para nada. Yo dije, si necesitan algo de mí en la caseta estoy, ya no me arrimé allí para nada. De entrada tú puedes saber que es Amelia, pero hay que hacer una serie de pruebas. Tenía las manos atadas a la espalda y los dedos totalmente destrozados, machacados. La yema de los dedos totalmente machacada. Y ya nos dimos cuenta que era una mujer. Al sacarla, pues bueno, estaba maniatada con su sujetador y pues nos dimos que era el mismo modus operandi de Sonia y dijimos, pues puede ser que sea el mismo. Empezamos a mirar alrededor, ya encontramos pues unas botas negras que eran de Amelia, encontramos una chaqueta, ropa de ella. Y ya al final hicimos una inspección ocular muy grande de allí y encontramos varias cosas que era Amelia. Luego en la autopsia pues ya se dijo que era Amelia. Claro, aquí los investigadores de la Policía Nacional se encuentran con un dilema. Claudio Alba o había cometido el crimen mucho antes de ingresar en prisión, o había un asesino en serie suelto y se habían equivocado con Claudio Alba, como en realidad ocurrió. Soy Jaime García Costa, hermano de Amelia Sandra García Costa. El día de los hechos estuvo con mi madre, estaban contándose sus cosas y cuando llegué yo estaba en casa ella. Al día siguiente no apareció y fuimos a Mediterráneo a ponerle una foto y a preocupación, la Guardia Civil y todo, y fue tremendo porque para mi madre fue una gran depresión y no sabía dónde estaba y si estaba secuestrada, si no. Mi hermana y mi madre siempre se iban de marcha, las dos juntas. Me dio la gana de decir a mi mujer, vamos a salir nosotros. Y se fueron ustedes porque eran un matrimonio feliz con dos hijos maravillosos. Nosotros vivimos con un dolor tremendo porque eso de que tu hermana aparezca un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, luego aparecen cadáveres de chicas,
pues digo, pues le ha pasado algo. Después de un periodo de enfriamiento, Joaquín Ferrandi deja de matar. Él toma más precauciones. De hecho, quizás los investigadores piensan que cambió su perfil de víctima porque no eran tan mediáticas. En el caso de Sonia Rubio, él veía en los medios de comunicación como se estaba formando un gran revuelo en Castellón. Coincide también con relaciones que iban manteniendo de forma esporádica con algunas chicas. Él lo refleja en su diario. Hasta 12 jóvenes mantuvieron una relación con Ferrandi desde 1981 a 1987 y llega el 14 de febrero de 1998 cuando aborda a otra víctima, a Lidia. Siempre a la misma hora, sobre las 6 de la mañana del domingo, del 15 de febrero de 1998, en una de las avenidas principales de Castellón. Ella volvía de marcha a su casa normalmente, era ya de día. Pudo ser la sexta víctima mortal de Joaquín Ferrándiz, pero consiguió escapar de sus brazos cuando ya había perdido el sentido mientras la estrangulaba. Nosotros llegamos a la certeza de que la persona que estábamos siguiendo la teníamos ya. Era cuando aquí de la discoteca Jardines una chica sale andando de la discoteca. Al parecer el cazador que yo digo, la sigue, y allá a la altura ya prácticamente, en aquella época era prácticamente saliendo de la ciudad, cerca de donde ella vivía, la aborda. Tienen una pelea fuerte, intentan introducirla en el coche. Ella le dio un golpe en los genitales a él, pero él no se mostró afectado. Sobre las 7 menos cuarto salí de la discoteca Jardines, me dirigí a mi domicilio. ¿La de Castellón? Sí, me dirigí hacia mi domicilio y al llegar a la Villa Almazora, a la altura de Suministros Valls, me apareció de entre dos coches un individuo que intentó taparme la boca y yo empecé a gritar. Se defendió con un accidente, se puso a gritar. Intenté echar a correr, tropecé con una furgoneta que había y caí al suelo. Esta persona aprovechó para sentarse sobre mí. Empezamos a forcejear, yo seguía gritando. Le dije que por favor que no me matara, que no me hiciera nada. Hubo un momento que le apretó el cuello, que estuvo a punto de perder la conciencia. Se la hubiese llevado. Ella fue muy valiente, muy valiente, por eso está viva. Y entonces había un señor que su hija había salido de marcha y como había una psicosis tremenda en la ciudad, él escucha gritos de una mujer y baja corriendo, cuando él no sabía que su hija estaba ya acostada en casa. ¿Y aquí qué es lo que está pasando? Llegan el hombre y su hijo. Y dice, no, esta que es mi novia me ha puesto los cuernos y estamos aquí discutiendo y demás. Entonces, en esta conversación, la chica coge y sale corriendo y se va, que es lo mejor que hizo. Y él se fue para su casa y los señores a la suya. Y la chica se fue. Este episodio fue clave porque esto permite identificar y detener a Joaquín Ferrandi por este intento de agresión. Aunque él intenta dirigir la investigación y se presenta en una comisaría y dice que ha tenido un problema con su novia, que bueno, quiere preguntar para ver si lo están investigando por la policía, pero era como una artimaña de él, ¿no? Para saber si lo estaban relacionando por este caso. Entonces hablamos con esa chica. Y cuando hablamos con esa chica y nos cuenta todo lo que pasó, lo tenemos. Es él. Es él. Ahí sí que empiezas ya a ver que todos los datos se están juntando. La Guardia Civil habían revisado los antecedentes de delincuentes sexuales de la zona y empiezan ya a estrechar el círculo de Joaquín Ferrándiz para vigilarlo, para seguirlo y obtener pruebas. Se monta el operativo para cazar a Ferrándiz. La unidad central operativa tenía buenas relaciones con el FBI y en España experiencia en asesinos en serie prácticamente no había. La unidad de ciencias de comportamiento del FBI nos pidió todos los datos que tuviéramos, la UCO se los facilitó todos y la Guardia Civil emitió un informe diciendo más o menos que si en un plano de la zona
se colocaban en el lugar donde se había encontrado cada una de las víctimas. Si se trazaba un círculo máximo que comprendía todas las muertes, el asesino vivía en el centro del círculo. Por eso también a veces se le llamaba el asesino del círculo. Y efectivamente, la unidad de ciencias de comportamiento de la FBI acertó de pleno. El asesino vivía en el centro de Castellón. Necesitaban pruebas y para ello, pues, con la autorización hay una reunión entre el juez Almiñana con el fiscal Juan Salón, diseñan un operativo en el que participan hasta 70 guardias civiles, la mayoría de ellos de la Comandancia de Castellón, pero también de la central de la UCO. En cuanto ya tenemos la certeza, no al 100%, pero de que es él, ya se le comunica a la autoridad judicial y se pone un servicio de vigilancia, de seguimiento, las 24 horas, vamos, las 24 horas con él. Él salía de su casa al trabajo y lo acompañábamos. Volvía al trabajo, se iba de marcha, no lo sabía, y estábamos con él las 24 horas. Nos llamó un fiscal diciendo que había habido un intento de coger a otra chica. En ese momento el fiscal nos da la matrícula de un coche, que era un Golf rojo, y pertenecía a Joaquín Ferrandis. Empezamos a investigarlo y nos damos cuenta que sí que puede ser, y es que puede ser. El modus operandi de este hombre era como un cazador. Él iba a una discoteca y si había muchas chicas, él se enfocaba a una y iba a por esa chica. Se tomaba 4 o 5 cubas libres y iba a por ella. Hay una noche que sale de fiesta sin la novia y se va a una discoteca. La discoteca estaba de moda y allí estuvo pues prácticamente toda la noche. Llega un momento a las 5, a las 6 de la mañana, ya después de estar ahí toda la noche, ya era casi de día, que sale. Él sale y nosotros lo seguimos. Empieza a hacer cosas raras, porque esa gente hace muchas cosas raras. Total que llegamos a una zona de unos chiringuitos que ponen en la playa y para. Y se va a la parte lateral derecha del coche y vemos que empieza, se agacha y se asoma. Nosotros creo que éramos 6 coches de seguimiento. Aparcamos donde podemos porque allí a esas horas hay miles de coches y miles de personas. Pues pleno verano, veo que se levanta y se agacha. Entonces vemos que hay una chica que sale del chiringuito corriendo, coge un R5 y sale como un rayo. Y él sale detrás. Entonces, uno de los coches que está colocado más adelante, de UCO, dice, le ha deshinchado la rueda trasera derecha. Sí, pues ya está. Entonces, ¿qué pasa? La chica era novata conduciendo y coge mucha velocidad. Y ahí al lado del campo de golf, antes de llegar al Grau de Castellón, estaban de obras, con lo que había gravilla. La chica entra tan fuerte que el R5 sale volando y empieza a dar vuelta de campana y allí se queda. Entonces, él va detrás. Él se baja del coche e intenta hacer lo que hizo con su primera víctima de entonces, del año 69, ayudarla para llevársela al hospital y tal. Nosotros estamos por allí por medio, lo seguimos para que no nos hiciera nada, porque si esa chica muere estando nosotros detrás, yo no estaría aquí tampoco ahora, yo creo que me hubiera suicidado. Pero bueno, se siguió, la llevamos al hospital, todo detrás de él, y se habló con el juez para detener a esta persona porque sabíamos que era él. También la atropelló y se la quería llevar a la residencia, y es el mismo chico. Se la iba a la residencia a llevarla y se la trajo por otra parte, por otro camino, y también quería abusar de ella. Entró en urgencias, con él entraron varias guardias civiles jovencitos de la UCO, vieron todo el proceso hasta que él coge y se va. ¿Qué buscaba él? Pues que esa chica con la rueda pare. Él para detrás, ¿qué te pasa? Mira que he pinchado, no te preocupes, como es tan amable
es una persona que cae bien y es atractivo, pues nada, no te preocupes, yo te acerco a tu casa y demás. Y ahí podía haber pasado lo que hubiese pasado. 3 años después de cometer el delito ha sido detenido el presunto asesino de Sonia Rubio, una joven profesora de Castellón que desapareció a la salida de una discoteca. El detenido es un hombre de 35 años con antecedentes por abusos sexuales y considerado peligroso. Cuando cometió el crimen estaba en libertad condicional. Esta persona ingresa en prisión, no sabe el motivo. Joaquín Fernández tenía hasta un kit de violador. Cuando la Guardia Civil registra su vivienda, le encuentra pues ciertos efectos que llevaba cuando él cometía las agresiones sexuales. Uno de ellos era un consolador, un vibrador. También tenía esa cinta americana que luego se convierte en una cinta de embalaje de 18 milímetros que se convierte en una prueba clave para incriminarle y acusarle del primer asesinato de Sonia Rubio. Todos los métodos que empleó siempre fueron atar a las víctimas y estrangulación y ocultar los cadáveres, normalmente tirándoles algo encima para evitar que el viento o algo pudiera levantar a cualquier resto y pudiera descubrirse. Se sigue investigando el asunto y ya llegó un momento que se solicita al juez un mandamiento de entrada de registro. Se autoriza, era pleno mes de julio, nunca me olvidaré, un calor horrible en aquella vivienda, un montón de horas, estuvimos allí 10-12 horas estando, lo hicimos todo bien y ya encontramos la famosa cinta. ¿Qué buscábamos? La cinta famosa de Sonia, que era una cinta que no estaba comercializada, esas medidas, porque se hizo una investigación muy tremenda sobre esa cinta y no se comercializaba. Cuando el laboratorio la estudia, que es una medida que no se comercializa en ningún sitio del mundo. Hicimos un trabajo de muchos meses, hubo una persona dedicada con Scotch, con todos los fabricantes de cinta a nivel mundial, y nos mandaron muestras de todo. Se cogió lo de la cinta, empezamos a hablar con él, empezaron a hacer interrogatorios con la abogada, que por cierto colaboró bastante, y al final él pues empezó a reconocer, porque le dimos como el rol de macho ibérico, perdona que te lo diga así. Él fue detenido el 29 de julio del 98. Amplió la prisión en septiembre del 98 y en octubre del 98 yo mismo se la pedí por lo de las otras 5. El asesino múltiple de Castellón. Vamos siguiendo, lógicamente, el caso, que dará que hablar. Que se autoinculpa de 5 asesinatos. Fuimos uno por uno a todos los sitios donde habíamos encontrado los cuerpos. Y en todos nos dijo alguna característica propia que solo podía conocer el autor de las muertes. Cuando hicimos la reconstrucción de hechos, fue dando datos concretos sobre los cuerpos de cada una de ellas. Por ejemplo, de una dijo que restregó una jeringa en la cabeza, se hallaron restos de la jeringa. A uno le tiró encima una tabla de una mesa, la puerta de una mesa vieja que estaba por allí en el barranco, apareció la tabla. A otra le tiró un saco de cemento y una teja, apareció también la teja. O sea, esos datos solo podían tenerlos esos. En la primera declaración del 9 de septiembre del 98, él empieza a decir que podría haber sido el asesino de Sonia, pero que no estaba seguro, que podría ser que sí, que podría ser que no, que volvió a su casa con la camisa manchada de sangre, pero que podía ser de una riña. 2 días después, el 11 de septiembre, vuelve a declarar. Y entonces ya sí que dice que él mató a Sonia. Está convencido de que ha sido él el que la ha matado. Y luego, entre el 11 de septiembre y el 19 de octubre, él voluntariamente dice que quiere comparecer, que quiere declarar. El 19 de octubre del 98 se le recibe nueva declaración y en ella se reconoce autor de las 4 muertes de las prostitutas de la sede de Bodarriu, de Paqui, Nati y Merche y de Amelia Sandra. Aseguran que era amable, muy protector, siempre estaba pendiente de su pareja e incluso en una ocasión llegó a pelearse en plena calle para defender a una desconocida a la que molestaban unos jóvenes. Joaquín Fernández nace en Valencia, es hijo de un marino mercante. Hasta los 14 años estuvo viviendo en el barrio del Cabañal. Tuvieron problemas familiares, una niñez complicada.
Su padre era alcohólico, a los 14 años se trasladan a Castellón y con 17 años ya tiene que empezar a trabajar. Tenía que llevar dinero a casa porque su padre falleció. Era un chico normal, que vivía normal, trabajaba para una aseguradora, tío bien puesto, guapo, elegante, bien vestido, una persona normal, digamos, de hoy en día. Tenía una gran inteligencia, era listo, muy listo, tenía buena presencia física, lo cual hacía que fuera atractivo para las personas que subieran a su coche. Pero el objetivo era el mismo. Sacarle punto a su psicopatía y a sus placeres ocultos, diría yo. Me tocó llevarlo del calabozo del juzgado a la prisión y yo siempre iba con el coche, lo llevaba atrás, yo siempre. De hecho, la imagen que sale soy yo conduciendo con él va atrás. Hoy ha empezado el juicio de uno de los más crueles asesinos de los últimos tiempos en España. Se trata de Joaquín Ferrandiz, un agente de seguros de 35 años, acusado del asesinato de 5 mujeres en Castellón. Para él, que se ha acogido a su derecho de no declarar, el fiscal pide 163 años de cárcel e indemnizaciones que ascienden a más de 140 millones de pesetas. El juicio duró 14 sesiones y empezó el 21 de noviembre del 99 y acabó el 10 de diciembre del mismo año. Yo mismo propuse 99 testigos, 28 peritos y 16 personas con el carácter de testigo y perito a la vez. Había una tribu de criminólogos tremenda, ya porque era un asunto que se salía de lo normal. Si no recuerdo mal, hubo hasta 14 o 15 televisiones acreditadas y la gente le daba la vuelta hasta 3 veces a la audiencia, al edificio de la audiencia, tratando de entrar. Aquello fue una locura, yo nunca había visto aquello. Tuvieron que habilitar una zona con monitores y demás, allí había prensa hasta extranjera. Los principales periodistas que se dedican a este tipo de sucesos ahí estaban. Ten en cuenta que era el asesino en serie más importante de España, era el primero así en plan salvaje. Su abogada decide, como estrategia de defensa, que no declare. No quería que los familiares de las víctimas volvieran a escuchar por boca del asesino confeso ese horror, ¿no? No voy a contestar más. Yo estuve en el juicio prácticamente detrás de él. El juicio, él se puso así y así estuvo los días que duró el juicio. Primero trataba de calificar los hechos como homicidio y no asesinato, que el homicidio lleva menos pena. Luego trató de que se aplicaran una serie de atenuantes. Intentó una eximente incompleta de enajenación mental. También pretendió la embriaguez no habitual. Si hubiera estado embriagado, no hubiera podido conducir el vehículo por esos caminos. Era atenuante de confesión. Esta sí que fue estimada por el tribunal. Por eso el asesinato de Sonia se castigó con 16 años de cárcel y los de las otras con 11. Las otras, y eso es verdad, si no llega a decirlo él, no había absolutamente nada que lo ligase con esos asesinatos. Yo he tenido actuaciones con otros psicópatas y no son así. No son así. Este oculta la maldad. Y muy bien. El 13 de enero de 2000 el tribunal dictó la sentencia, 69 años de prisión, aunque solo cumplió 25. El cumplimiento efectivo de las penas en aquella época eran 20 años y excepcionalmente yo pedí que se aplicara un artículo del Código Penal que permitía subirla a 25. El tribunal accedió, pero es que si hubiera seguido matando, la pena ya no hubiera subido. Podía haber matado 15 o 20 más y la pena hubieran seguido siendo 25. La condena se la ha tragado enterita. Al final salió unos cuantos permisos, pero ese hombre ha cumplido su condena totalmente. Es una persona que ha mostrado siempre un comportamiento exquisito con los funcionarios, no ha tenido jamás un incidente durante sus 25 años en prisión y quienes han compartido el día a día con él entre rejas dicen que era un preso tímido, reservado, con un alto concepto de sí mismo y que de hecho durante su estancia en prisión ha llegado en los últimos años a ser preso de confianza. Lo cierto es que él tardó muchísimo tiempo en solicitar esos permisos. Apenas en los últimos meses de cumplimiento de la condena tuvo varios de ellos.
Y lo cierto es que causaron un gran revuelo, porque él salió de prisión tutelado por el que era el párroco de la cárcel, que lo conocía bien, y permaneció durante los días de permiso en una localidad llamada Valdepeñas, porque en un principio no se conocía que una persona condenada por 5 asesinatos iba a tener ese tipo de beneficio penitenciario en esa localidad. Es cuando el periódico Mediterráneo y otros periódicos empiezan a hacerse eco de que él ha tenido esa salida y que había estado conviviendo en la localidad, cuando el municipio es conocedor del tipo de persona que hay en ese momento en sus calles. El día 22 de julio del año 2023, tan solo 24 horas antes de que se celebren en España las elecciones generales, Joaquín Ferrandiz pisa la calle como un hombre libre. Y hoy también ha salido en libertad el asesino en serie de Castellón, Joaquín Ferrandiz, que mató a 5 veinteañeras en los años 90. Ha cumplido 25 años de cárcel, el máximo permitido. La sentencia le prohíbe volver a las localidades en las que asesinó a sus víctimas hasta 2028. Él ha asegurado ya que se irá al extranjero para rehacer su vida. Cuando los periodistas le abordan, pues dice que va a salir al extranjero por respeto a las familias de la víctima y va a intentar rehacer su vida. Sale de la prisión de Herrera-La Mancha puntual a las 9 de la mañana y lo hace ocultando su rostro con una gorra, unas gafas oscuras y una mascarilla. Buenos días. Buenos días. No, me voy, ahí no volveré nunca, por respeto a las víctimas. ¿Ha pedido perdón a la... Me voy al extranjero para no molestar a nadie y rehacer mi vida. Joaquín Ferrandiz ha sido el mayor asesino no solo de la historia de Castellón, sino de la historia de toda la Comunidad Valenciana. Aquí sus crímenes no se olvidan, pese al tiempo transcurrido. Muchos jóvenes hemos crecido con la historia de sus crímenes en la memoria. Muchas chicas hemos crecido con el miedo de que algo pueda pasarte en una noche de fiesta, volviendo a tu casa, por lo que sucedió ahora hace 25 años. Yo creo que es el momento en que a Chimo lo dejemos en paz. Ha cumplido su condena, la ha cumplido día tras día. Nadie cumple esas condenas tan largas, ¿eh? Entonces, vamos a dejarlo ahora que viva. Nos guste más o menos. Él ha cumplido con la sociedad, ha cumplido su condena. Y después de 25 años de prisión, que él entró con una perspectiva social que a saber cómo sería entonces y la que hay ahora, es imposible saberlo. Hombre, todos desearíamos que no volviera a repetirse, pero es imposible saber, no se puede aventurar de ninguna manera. Mi opinión es que esta persona puede hacer ahora lo mismo que hizo hace 25 o 28 años. Incluso ahora más fácil, porque ahora existe el Facebook, el Tinder, no sé qué, el teléfono móvil que antes no existía. Yo pienso, es mi opinión, espero que me equivoque, pero yo pienso que él no sé. Para mí es un psicópata.